Les invito a buscar la palabra del Señor. Vamos a compartir un mensaje que creo Dios me ha dado. Segunda de Samuel, capítulo 6, versos del 1 al 11. Quisiera leerlo para darles, en esta historia que se narra aquí, una historia maravillosa, y en la cual compartiré con ustedes bajo el tema Dios en mi casa, qué bendición. Dice, y David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, en el arca de Dios, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes que alaban el carruaje se tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿y cómo yo voy a venir con el arca de Jehová? De modo que David no quiso llevarse el arca o traer para sí el arca a la ciudad de Jerusalén, o a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de un joven geteo llamado Obed Edom. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom geteo 3 meses. Diga conmigo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Palabra de Dios. Señor, te adora mi alma, y aún ardientemente desea tus atrios. Oh Jehová, cerca de tus altares, Señor, porque en el altar de Dios el fuego está encendido, dice el himnólogo. Señor, esta palabra ha sido leída, taládrala, Señor, cual saeta en el corazón, como blanco de cada uno de nosotros, Señor, y que pueda ser de bendición. Habla, Señor, que tu pueblo escucha. Háblanos a través de ella, Señor, y que podamos poner por obra todo lo que tú tienes para nosotros hoy, y que podamos valorar tu mensaje, tus enseñanzas, Señor, y tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se puede sentar, hermanos. Dios en mi casa, qué bendición. Aleluya. Les leí el relato de 1 Samuel capítulo 6, pero necesito decirles una breve introducción del relato anterior que nos llevó a este que acabo de leer. En 1 Samuel 5 dice que el arca del pacto, ¿se acuerdan cuando Moisés, el arca, había sido tomado? El capítulo 5 dice que había sido tomado por los filisteos y la colocaron en la casa del dios de los filisteos llamado Dagón. Cuando los filisteos se acostaron, dice el texto bíblico de Reina Valera, otras versiones dicen que hablan diferente lo que ocurrió. Dice que cuando se levantaron, la estatua de Dagón estaba postrada delante del arca. Otras traducciones dicen que se había caído al suelo. Pero me gusta la imagen de Reina Valera que dice, estaba postrada delante del arca. Demostrando así que el Dios que estaba representado en esa arca era el único y verdadero Dios. Así que cuando los filisteos vieron eso, se llenaron de miedo y se preocuparon. Claro, tuvieron que parar la efigie, ponerla en el lugar de nuevo, porque así es que nosotros hacemos con los ídolos. El que adoraba ídolos anteriormente sabe que eso es cierto.
nosotros los colocamos, le damos la forma, los pintamos, hacemos con ellos lo que nos da la gana. Y luego neciamente nos postramos delante de ellos y los adoramos y decimos, tú eres mi Dios. Pero nosotros somos de los que hemos conocido a un Dios verdadero y único, que no lo puedo ver ni contemplar, que no lo puedo palpar, pero lo siento en el corazón y sabemos que está aquí presente porque cada vez vemos sus obras manifiestas en cada uno de aquellos que invocan su nombre. Así que comenzó el pueblo filisteo, que conquistaba consecuentemente o frecuentemente Israel, a pensar y repensar si había sido buena la decisión de haberse llevado el arca, que era representante de Dios, porque anteriormente en la antigüedad, cuando un pueblo derrotaba a otro, metían a la política, pero metían también la religión en el asunto y decía, el Dios de nosotros es más poderoso que el de ustedes. El Dios de nosotros es el verdadero, no el de ustedes. Pero ellos están equivocados. Ellos derrotaban a los israelitas por desobedientes, no porque su Dios no fuese más poderoso. Así que el arca está metido en el templo de Dagón, pero empiezan a ocurrir que a los filisteos le empiezan a salir unas úlceras, unos tumores por todo el cuerpo a todo el mundo. Entonces empezaron a enfermar y dijeron, esto tiene que ver con el arca. Y sacaron el arca de ese templo y lo tuvieron luego, lo pasaron a Ecrón, al arca, primero a Gat y luego a Ecrón, y allá ocurría lo mismo que ocurría en el otro lado. Todo el mundo se llenaba de tumores y decían, esto es el arca. Y los de Ecrón decían, no traigan eso para acá porque nos hemos enterado que donde quieran que llevan el arca, el pueblo se llena de tumores. Pero aún así lo llevaron allí y murieron alrededor de 50,000, 70 hombres por causa del arca. En otras palabras, Dios estaba airado, no solo con su pueblo por desobediente, estaba airado porque los filisteos tuvieron en poco la presencia de Dios reflejada en aquel arca. Así que, no pudiendo tenerlo en territorio de los filisteos, lo llevaron a un territorio llamado Kiriat Jearim, que es parte de Judá o de Judea, y allí, que ya es territorio israelita, se detuvo esa plaga de tumores y lo llevaron a ese lugar, a una casa de un muchacho, de un hombre que se llamaba Abinadab, pero no lo llevaron tomado de la mano, sino que lo pusieron en una carreta con 2 vacas recién paridas para que lo alaran y lo llevaran hasta allá, y dentro le echaron, como en señal de paz y evitar conflicto, unos lingotes de oro, pero en forma de tumores. ¿Qué les parece eso? En forma de los tumores que le salían y en forma de ratones. Ellos eran así, pues, ¿qué otra cosa podemos sacar del corazón si la vida la tenemos turbada y llena de basura? Basura lo que vamos a hacer con todo lo que toquemos. Así que ellos le hicieron eso, pusieron unos lingotes de oro en forma de tumores y en forma de ratones y lo pusieron dentro del carruaje trillado por 2 vacas que lo llevó hasta este lugar. El hecho es que ya David ha sido ungido y consagrado como rey. Ya Saúl sale del panorama y David comienza a reinar y empieza a pelear con los filisteos y les gana 2 veces corridas porque Dios le dio la estrategia. Y David se entera, sabe que el arca no está en su lugar, no está en su tierra, sino que está en una casa de un muchacho llamado Abinadab, bastante lejos de donde está la casa de David. Él se le ocurre la estrategia, la idea de llevar la presencia donde tiene que estar, a su casa. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios en su casa? Amén. Y dice que él manda a buscar el arca, pero en fila prepara a 30,000 soldados por si acaso los filisteos no quieren y se oponen nuevamente, porque los filisteos y los judíos o los israelitas siempre han estado en pleitos. Ve el mapa y descubrirá que todavía la tierra filistea, donde están los palestinos, en alguna esquina por Gaza, por ahí, y siempre ha habido conflictos, y no es por causa de Dios, sino por causa de los hombres mismos. Eso es otra historia, otro cantar. Así que el arca, después que fue llegada a casa de Abinadab, estuvo 20 años en su casa de Abinadab, que tenía hijos como Eleazar, Uza y Ahío, y allí no dice la Biblia que haya ocurrido nada.
solamente decía la presencia de Jehová, simbolizada, representada en el arca, estaba en la casa de un tal Abinadab de aquella tierra. Así que David quiere buscar el arca, representación de Dios, para llevárselo a la casa. Prepara 30,000 soldados y va para allá. Claro, lo que David desconocía, posiblemente porque esté comenzando un reinado, posiblemente porque no conocía necesariamente lo que Dios le había dicho a Moisés y lo que las escrituras decían de cómo debía tratarse el arca. Él compra un carruaje nuevo y lo tira con 2 bueyes. Aquellos eran vacas, ahora son toros o bueyes. Y manda a buscar el arca y colocan el arca en ese carretón para devolverlo a la tierra. Y en medio de la algarabía de ver que los filisteos no se oponen y que el arca, la presencia de Dios, vuelve al lugar original, en otras palabras, vuelve la presencia de Dios a su tierra, era digno de celebración. Y dice que van bailando, celebrando, y como David era cantante, músico, compositor, era un rey y pastor que le encantaba lo que tenía que ver con la alabanza y la adoración. Y lo que haga el rey, por supuesto, todo el mundo lo va a hacer. Así que imagínense ese carruaje con 2 bueyes y todo el mundo bailando y tocando y una algarabía tremenda. Pero de repente van los bueyes y tropieza un buey y el otro lo va a lado y el arca se tambalea. Y uno de los hijos de Abinadab, de donde tuvo el arca 20 años, de que la Biblia no dice nada que hubiese corrido allí, le da con aguantar el arca para que no se caiga. Pero al tocar el arca, a Dios le dio coraje, o le dio más coraje. La palabra dice, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y cuando Dios le da ira, le da ira. Por algo dice que Dios es amor. Gracias, también es fuego consumidor. Con Dios no se juega. Y le molestó que llevase en su arca su presencia en un carruaje trillado por 2 bueyes y que además lo toquen, que hagan todas esas cosas. No hay reverencia hacia la presencia de Dios. Eso era lo más sagrado y más importante para este pueblo. Sin embargo, ellos parecen que están haciendo las cosas adecuadamente, pero no entendían lo que estaban haciendo. No sabían lo que estaban haciendo. Aquellos filisteos paganos e idólatras incluso se atrevieron a mirar dentro del arca. Por eso hubo tantas muertes en aquel lugar. Y esto que se supone que conozcan cómo se debe manejar la presencia de Dios, la tienen por común, la tienen por costumbre y no la toman con la reverencia y el temor que deben tomarla. Ya saben por dónde va la cosa, ¿no? Así que allí cae muerto este joven, que por 20 años el arca estuvo en su casa y nada les pasó a ninguno. Pero tampoco pasó nada importante. Por lo menos la Biblia no lo relata. Pero ahora está muerto y David, que está bailando, para el baile, para los instrumentos, detengan esto aquí. Y ahora, ¿cómo va a ser? Le dio hasta coraje con Dios, porque Dios tomó la decisión de quitarle la vida a este que tocó irreverentemente el arca. Y dijo, ¿quién va a llevarse? ¿Y quién ahora se atreve a llevar este arca para la casa de David o para Jerusalén, si el que la toque o el que se enfrente a ella puede caer muerto? Entonces le entró un miedo, un temor, un pavor, y dijo, no podemos llevarnos la presencia de Dios. Y buscaron un lugar donde la podemos llevar. La Biblia no dice a quién iban a escoger y por qué lo escogieron, sino que dice que fueron a Gat, donde era Goliat, ¿se acuerdan? El gigante. Y allá fueron a una casa de, había un hombre que posiblemente era agricultor, que se llamaba Obed-Edom, y dijeron, aquí vamos a dejar el arca. Estoy seguro que Obed-Edom escuchó que esa arca trae muerte. Estoy seguro que Obed-Edom escuchó que esa arca en la tierra filistea había matado a miles.
y que de camino para acá alguien la tocó y cayó muerto. Y ahora quieren traer eso para acá. Lo maravilloso e interesante es que la Biblia tampoco da pie para pensar que Obed-Edom tuvo miedo a la presencia de Dios, como ocurría con el pueblo hebreo cuando Moisés subía al monte Horeb. ¿Se acuerdan? Ellos querían ver a Dios y se purificaron y se arreglaron, pero a la hora de oír los truenos y los relámpagos y el temblor de tierra, dijeron: Moisés, vamos a hacer algo. Sube tú, que Dios hable contigo, que te diga a ti lo que tenga que decirnos a nosotros, y tú nos lo dices a nosotros, porque eso da miedo. Eso asusta. Las canillas nos tiemblan. Para los que no saben, son las canillas de la rodilla para abajo. Y entonces Obed-Edom no dice en ningún momento la Biblia que él le causara miedo la presencia de Dios. Que él se opusiera y empezara a negociar con el rey y le dijera: déjala afuera, ponla lejos, que toca eso que es muerto. La impresión que nos da es que él le dijo: esa es la presencia de Dios. Oh, con mucho gusto, tráela para acá, que bastante falta nos hace. ¿Se dan cuenta de la mentalidad que debemos tener ante la presencia de Dios? Y que la actitud nuestra ante esa presencia es de vital importancia y que puede repercutir en el resto de tu existencia en esta tierra. En la casa de Abinadab estuvo 20 años el arca. Para los que no saben, el arca tiene los mandamientos dentro, y la vara de Aarón también está ahí dentro. Y también tenía el pan que caía del cielo, el maná. Tenía un platito, un cofrecito con maná. Y eso era lo más sagrado, la representación de Dios. Ahora Obed-Edom permitió y David soltó, por tener miedo, en la casa de Obed-Edom el arca. Pero contrario a lo que ocurrió en la casa de Abinadab, que en 20 años no vio nada, ni la Biblia menciona nada, ni resalta que ocurriera algo importante, en tan solo 3 meses, en la casa de Obed-Edom, Dios empezó a bendecir a la familia. Y una familia sin nombre, una familia sin estatus social ni económico, una familia común de una tierra gentil y pagana como Gad, está siendo bendecida porque abrieron los brazos, recibieron con beneplácito, tuvieron temor reverente, valoraron la presencia de Dios en su casa y en defecto la bendición de Dios fluyó como agua de manantial. Obed-Edom hizo lo mismo. Dijo: yo quiero, aleluya, meter esa presencia a mi casa y venerarla y adorarla y respetarla y valorarla y vivir en esta casa de una manera en que esa presencia, aleluya, se sienta dignificada y valorada y exaltada como se merece. ¿Qué sucede entonces? Me da la impresión de que aunque nosotros pudiésemos entender que la presencia de Dios está en nuestra casa por el tiempo que sea, 20 años como en el caso de Abinadab, si no hay temor reverente, si no valoramos la presencia de Dios como lo más importante de nuestra vida, si solo somos religiosos y aparentamos ser cristianos, pero no profundizamos en la oración, no activamos la fe y no creemos sobre todas las cosas en esa presencia, nada va a pasar. Nada va a ocurrir en nuestras vidas, ni en nuestra familia, ni en nuestra casa. Eso me indica a mí que para alguna gente, para algunas iglesias incluso, la presencia de Dios es algo a lo que nos hemos acostumbrado. Es algo común. 20 años con la presencia de Dios y que nada ocurra. Pasaban, la presencia de Dios, qué lindo. Ponle un florero encima, vale. Vamos a decorarlo y vamos a ponerle cositas de brillo como esta. Era común. Empezaron a lo sagrado llamarlo común y verlo como algo común. Pero Obed-Edom no hizo eso. Y como lo que
En 20 años no produce nada, ahora comienza a producir en tan solo 3 meses un gran avivamiento y un levantamiento de una familia que no pensó que Dios lo iba a visitar, que no sabía que podían ser dignos de meter la presencia de Dios a la casa. Déjame decirte, tú no eres digno y yo no soy digno y nadie es digno de que la presencia de Dios venga en nuestra casa, pero a Dios le place que su presencia esté en tu casa. Por eso el título de este mensaje, Dios en mi casa, ¡qué bendición! ¡Aleluya! Y también me enseña cuán importante y cuán necesario es que valoremos esa presencia. Que tengamos en alto esa presencia y que tenga un valor, algo que no podamos ni medir, de gozo inefable por tener la presencia en nuestra vida, en nuestra casa. En vez de maldecir, como maldijo a todos los filisteos la presencia de Dios en el sentido que trajo por falta de reverencia muerte, en la casa de Obed-edom trajo vida. Tuvo 8 hijos y todos comenzaron a ser fructíferos. La tierra que producía quenepas, ahora las quenepas parecen mangoes. Alaba. Y los mangoes parecían sandía. Es que lo aprendí en inglés, watermelon. Es igual que la tierra de Canaán. Los frutos eran tan grandes que había que cargar un gemillete de uva y una sandía o dos, con 2 hombres, con un palo en el medio y guindarlas ahí para poderlas cargar. La tierra había sido bendecida, la familia había sido bendecida, la casa había sido bendecida como nunca antes por el hecho y el único hecho de ser reverentes y temerosos ante la presencia de Dios y gozarse y valorar la presencia de Dios en la casa. Y ahora vemos que este hombre del cual no se habla mucho, pero lo que se dice, ¡ay!, es tan poderoso que me invita a mí a querer y anhelar la presencia de Dios en mi propia casa. Y que cada día esa presencia, no para que me bendiga, porque ciertamente Dios no va a dejar de bendecir a aquellos que le aman, a aquellos que le buscan y tienen temor reverente, a aquellos que disfrutan su presencia. Se enteró el rey de que la casa de Obed-edom había sido bendecida, de que las calabazas que producía Obed-edom eran más grandes y más bonitas por dentro que las del resto de los agricultores, de que los ganados eran los más robustos y las vacas parían por montones, y lo mismo las ovejas, las cabras. Y Dios empezó a prosperar esta familia en tan solo 3 meses. 3 meses. Y llegó a oídos de David que Dios había bendecido a Obed-edom y a su familia por causa del arca. Oh my God, ¿me están entendiendo, iglesia? Por causa del arca, de la presencia de Dios, Dios había bendecido a Obed-edom y su casa. La diferencia está en lo que les dije. En cuanto nosotros valoramos la presencia de Dios en nuestra casa. Cuán importante es que Dios esté en nuestra casa. Eso es importante que lo analicemos y hacemos una introspección de cómo estamos tratando esa presencia de Dios en nuestra casa. Si eso nos invita a buscar cada vez más y más de su presencia o no. David en ese tiempo, tan solo 3 meses le dio para preguntar. Le dio tiempo para indagar en las Escrituras y darse cuenta que el arca, la presencia de Dios, no se trata de manera indigna, aunque cantes corito y se te mueva la cabeza y hables lengua. La presencia de Dios, el altar de Dios, se trata con reverencia. El parking de la casa de Dios se trata con reverencia. Los atrios de la casa de Jehová se trata con reverencia. Y tu casa también se trata con reverencia, porque se ha convertido al invitar el arca y la presencia en casa de Dios y puerta del cielo. Pero créame, la presencia de Dios cuando se manifiesta da hasta miedo, da susto.
Por eso Jacob decía, ¿qué lugar terrible es este? Esto es casa de Dios y puerta del cielo. Pero decía, ¿qué lugar terrible? Como un refrán muy común que dice, si delante de Dios tiembla la tierra, imagínate las rodillas mías. Cuando está la presencia de Dios revelándose y manifestándose, y a ti no te tiemblan las rodillas, puedes tener el arca 20 años en tu casa y no va a pasar nada. Pero si tienes temor de Dios en el corazón, y la presencia de Dios se manifiesta, y la presencia de Dios se revela, y la presencia de Dios te visita y llega a tu casa, no tienes que pensar en tu pasado, no tienes que pensar que si eres indigno, solo piensa en qué tengo que hacer para honrar esa presencia. Porque tu estatus no es lo que Dios busca. Él busca un lugar. Oh my God. Él busca un lugar donde llevar su presencia. Y esa es, tu casa es así, tu corazón es así. Pues entonces vamos a buscar el arca. Porque ahora descubrió que el arca no se jalaba con cajetas ni con bueyes. Que el arca era la representación de Dios. Tenía unas anillas donde ponían una vara de cierto tipo de madera forrada de oro, y los levitas la cogían en un lado, en un puntal, y en otro puntal el otro levita, y el otro levita ya 2 varas entre las anillas, y lo cargaban en el hombro. Tenía que ser en el hombro. Si no hay peso en tu hombro, no hay presencia. No estamos valorando ni intimando con Dios. Porque créame, iglesia, que cargar con la presencia de Dios y su peso duele. Y nos hace arrodillarnos, y nos hace doblarnos, y nos hace mirar al cielo. Él descubrió y preguntó y estudió cómo había que hacerlo. Y ahora sí lo está haciendo bien. Qué bueno por aquellos que las experiencias nos ayudan a mejorar, a valorar las cosas de Dios y no tomarlas a la ligera, ni como algo común, ni como algo tan familiar. Ahora la presencia que Obed-Edom ha recibido en su casa, el rey ahora la quiere de verdad. Ahora él dice, la tengo que cuidar, porque si no la cuido, la puedo perder nuevamente. Ay, ¿qué dije? Si no cuido la presencia de Dios, decía el rey, la puedo perder nuevamente. Pero el rey no estaba dispuesto a perderla nuevamente, sino que se cuidó. Su mente, cuerpo, espíritu, alma, todo su ser de manera integral, lo cuidó. Además se informó, se preparó y comenzó a hacer las cosas adecuadamente. Los levitas fueron a buscar el arca, y Obed-Edom no se podía oponer a devolver el arca, aunque estaba recibiendo bendición, porque él era el rey, y lo que diga el rey hay que hacerlo. Como aquello que me causa temor hoy, mañana no la quiera soltar porque es poderosa, porque es una bendición sumamente grande que no la puedo alcanzar ni medir, ni describir con palabras. Pero el arca va a salir ahora de la casa de Obed-Edom, y el rey se la va a llevar, y volverá a llamar a los músicos, y volverá a llamar a los cantantes y los sacerdotes al frente, y el que toca el cuerno es el shofar, y vamos a celebrar. Pero lo que tú celebras en la carne, o lo que tú celebras si no estás siendo genuino, va a ser mal visto por la gente. Incluso cuando lo haces correctamente, hay gente que no ve con buenos ojos que el pastor discipline, que el pastor amoneste, porque siempre pensamos en nosotros y no pensamos en que la presencia de Dios tiembla la tierra, y que ante la presencia de Dios tenemos que estar limpios, lavados por dentro y por fuera, que tenemos que ser íntegros, que tenemos que marchar puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. No lo dice, pero lo debería decir. Obed-Edom dijo, espérate, tú te vas a llevar el arca. Perdone, rey, que le pregunte, como Abraham con Dios cuando le dijo a Sodoma y Gomorra, perdona que te vuelva a decir, perdona 50, si hay 50 justos. Le dice, perdona, rey, que te pregunte. Me imagino a Obed-Edom diciéndole lo mismo.
¿Tú te vas a llevar la presencia de Dios para Jerusalén? Pues yo voy a ir para Jerusalén. Él le dijo, ¿pero por qué? Es que tú no eres levita, es que tú no tienes sangre sacerdotal. Él le dice, sí, pero la presencia de Dios ha estado 3 meses en esta casa. Y no solo ha estado en mi casa, sino que está dentro de mi corazón. Y la familia detrás, los 8 hijos, y la esposa detrás. Y de nosotros también. Obed-Edom tuvo la bendición de no solo conocer la gloria de Dios, sino que esa gloria, esa presencia impactó los corazones de sus 8 hijos. Y todos quieren ir donde está la presencia, no idolatrando la caja, sino venerando la presencia, que no es lo mismo. No idolatrando el templo, sino valorando la presencia que está en el templo. Alaba. Ay, 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 ay. Y el rey le permitió y se convirtió en una narrativa posterior que Obed-Edom se convirtió en levita, en portero de la carpa donde estaba el arca. Él era el que velaba el arca. Y decía, ¿para dónde tú vas? Para allá, para el arca. No, para aquí tú no vas, tú no estás consagrado. Mira cómo esa ropa que tienes puesta. Mira esa actitud que tú tienes. Oye, tú no has venido ni orando tan siquiera, no tienes, estás charlando y mofándote de todo el mundo aquí y tú quieres entrar a la presencia. No, para aquí tú no vienes, echa para allá. Él le dieron permiso y autoridad para decidir quién entraba y quién no a la presencia de Dios. No estoy diciendo que ahora ponga un policía militar ahí cristiano, no. Para decir quién puede entrar y quién no, eso ya Cristo lo abolió. Todos tenemos acceso directo al lugar santísimo, pero en el contexto es maravilloso saber que ese que tuvo la presencia de Dios por 3 meses dijo, de la presencia de Dios yo no me aparto. Yo no voy a soltar, ni voy a perder de vista la presencia de Dios. Eso es lo que hace falta en el mundo, iglesia. Que haya gente que diga, yo no quiero separarme de la presencia de Dios.